Buen día. El seminario que nos correspondió fue el de análisis químico orgánico cualitativo, que es de ensayos preliminares y análisis elemental de un compuesto orgánico. Los que conforman este grupo son Daniela Chávez, Laura Franco y quien les habla, Sofía Gaitán. Como objetivo general tenemos que conocer y aplicar las diferentes metodologías químicas establecidas para el análisis químico orgánico cualitativo a través de la realización de ensayos químicos que permitan el establecimiento de características tanto físicas como químicas de una muestra problema, así como la identificación de grupos funcionales orgánicos. Como objetivos específicos tenemos que obtener información general respecto a una muestra problema a partir de la observación y descripción de las características físicas y los ensayos organolépticos de la misma. Como segundo objetivo es evaluar el comportamiento ácido-base de una serie de muestras químicas mediante la reacción con indicadores de coloración, ácidos fuertes y bases fuertes en medio acuoso. Como tercer objetivo específico tenemos hacer ensayos preliminares de diferenciación de los grupos funcionales alcanos, alquenos, alquinos y aromáticos para una serie de muestras químicas patrones. Y establecer la presencia de los grupos funcionales en una muestra problema a través de la realización de ensayos químicos de diferenciación. ¿Qué es el análisis químico orgánico? Bueno, la química analítica estudia y utiliza instrumentos y métodos para separar, identificar y cuantificar la materia. En este caso se dividen en análisis cualitativo y cuantitativo. El análisis cuantitativo se conoce como la determinación de la abundancia absoluta relativa de una o varias sustancias químicas presentes en una muestra. El cualitativo se identifican sustancias, elementos o compuestos que se encuentren presentes en la muestra, así como el estudio de los medios para poder identificar los componentes químicos. Las moléculas biológicas grandes generalmente están compuestas por un esqueleto de carbono e hidrógeno y algunos otros átomos, incluyendo oxígeno, nitrógeno o azufre. A menudo estos átomos adicionales aparecen en el contexto de grupos funcionales. Los 4 elementos más comunes en los organismos vivos son el carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Estos 4 elementos destacan por ser los más masivos y son elementos biogénicos o bioelementos de aquellos que constituyen la materia viva y constituyen el 95% de la masa total. Los grupos funcionales son los reactivos de las moléculas. La mayoría de los grupos orgánicos que se caracterizan y clasifican depende del grupo funcional encontrado. Un grupo funcional es un átomo o conjunto de átomos unido a una cadena carbonada, representada en la fórmula general por R para los compuestos alifáticos y como AR para los compuestos aromáticos. Muestran una función consistente en propiedades y reactividad independientemente de la molécula exacta en la que se encuentran y son responsables de la reactividad y propiedades químicas de los compuestos orgánicos. Podemos ver en la tabla los grupos funcionales más conocidos con su respectivo nombre sustituyente, fórmula general y sufijo de función. En la identificación de una sustancia orgánica, el primer paso consiste en obtener alguna información general sobre la naturaleza del compuesto desconocido. Para esto suele establecerse una serie de ensayos químicos que hacen parte del importante cambio del análisis químico orgánico. Estas reacciones y transformaciones resultan específicas
debido a la relevancia que adquiere la presencia o ausencia de los diferentes grupos funcionales de la química orgánica. Esto a su vez también depende del aspecto del producto. Si es un sólido, deben observarse color, olor y forma cristalina. Si es un líquido, su aspecto, color y olor. Se trabajaron 6 elementos químicos, en los cuales fueron acetato de N-butilo, que se encuentra en muchos tipos de fruta donde junto con otros productos químicos, naftaleno, que este se encuentra principalmente en los combustibles fósiles, etanol, este se encuentra en materia vegetal renovable y se usa con fines de producción. Acetilcolina se encuentra en muchos alimentos como la manzana, el banano y el albaricoque. El ácido salicílico se deriva de los sauces, este se encuentra en las aspirinas y más medicamentos. La anilina, que se encuentra en sustancias como los colorantes, de igual manera se encuentra en pequeñas cantidades en la gasolina. Estos compuestos, pues entonces cada uno pertenece a un grupo funcional diferente como lo muestra la tabla. Procedimiento. Este procedimiento cuenta con 4 explicaciones. El primero fue el de aromaticidad, en donde en un tubo de ensayo se disponen solamente 50 miligramos de cloruro de aluminio anhidro, el cual se coloca en color hasta formar anillos alrededor del tubo de ensayo. El siguiente paso es agregar la sustancia a ensayar y 4 gotas de cloroformo. Y pues a esto unirlo todo y entonces si la mezcla nos da una coloración intensa es positivo, como se muestra en la siguiente imagen. Santato. En un tubo de ensayo se agrega 1 mililitro de la sustancia a ensayar o 10 miligramos del sólido a ensayar. Se agrega de igual manera un medio de KOH a baño de María y después se deja enfriar. Esto se agita y se adiciona el hidróxido. De igual manera se deja enfriar y se adiciona 1 mililitro de éter etílico y luego disulfuro de carbono. Si se observa un precipitado amarillo, entonces esto va a ser un resultado positivo para alcoholes, como lo muestra en esta imagen. 2,4-dinitrofenilhidracina. En un tubo de ensayo se adiciona 1 mililitro de 2,4-dinitrofenilhidracina. Se mide el pH de esta sustancia a ensayar y se agrega el 2,4-dinitrofenilhidracina en el mismo tubo. Se espera a que el 2,4-dinitrofenilhidracina reaccione con la sustancia a ensayar para observar qué pH nos da. Si la solución da un precipitado rojizo de óxido gruposo, es una prueba positiva para aldehídos, como se observa en la siguiente imagen. Y la última, yodato yoduro. En esta se disponen 10 miligramos de la sustancia a ensayar con agua etanol, 5 gotas solamente. Se añaden 2 gotas de yoduro de potasio al 2% y yodato de potasio al 4%. Esto se coloca a baño de María y se añade de 1 a 4 gotas de almidón al 1%. Y si da una coloración azul, hace que la sustancia sea ácida, como se muestra en la siguiente imagen. Análisis de resultados. Se realiza un análisis elemental, el cual consiste en la determinación de los elementos que componen la sustancia, para así llegar a una preparación de derivados, el cual es la evidencia de la identidad de dos muestras de una misma sustancia en su transformación, por acción de los mismos reactivos, en el mismo derivado con propiedades físicas idénticas,
Por tanto, es necesaria la preparación de estas para su identificación. Podemos verificar que en la mayoría de estos casos se cumple el principio de los compuestos que son solubles entre sí, con moléculas de igual polaridad, al igual que las moléculas apolares se disuelven juntas. En cambio, moléculas con polaridades diferentes no forman solución. Estas pruebas dependen de compuestos naturales y sus derivados dependiendo de la pureza o impureza. A los diferentes compuestos se aplican pruebas y ensayos diferentes, los cuales pudimos ver en el anterior procedimiento. El compuesto que nos correspondió en la práctica del laboratorio fue el ácido salicílico. La sustancia ocurre en la corteza de los sauces. El nombre ácido salicílico se deriva de la palabra del latín salix para los sauces. Algunas propiedades medicinales son alivio de fiebre. Este ácido salicílico tópico se usa para eliminar y prevenir la aparición de espinillas y acné. También se usa para tratar enfermedades de la piel. Este ácido, con combinación del bismuto, forma un aliviante popular estomacal. También, al combinarse con dos ingredientes, ayudan a controlar diferentes malestares estomacales. Ácido acetil salicílico, más conocido como la aspirina. Este es un éster y pues su peso molecular es de 180.2 gramos mol. Tiene una fórmula de C9H8O4 y este producto sirve como materia prima para la obtención del ácido acetil salicílico. Reacción de Colby-Smith. La reacción fue descubierta en 1860. El ácido salicílico se prepara mediante la síntesis de Colby-Smith, en la cual los fenoles o sus sales sódicas sufren una ortocarboxilación altamente regioselectiva con dióxido de carbono a alta temperatura y presión. Luego la reacción es llevada a medio ácido, en donde el ácido acetilsalicílico se prepara por acetilación del grupo hidroxilo fenólico del ácido salicílico. La reacción de Colby-Smith procede por una adición nucleofílica de un grupo fenolato al dióxido de carbono para producir el salicilato. El último paso es la reacción del salicilato con el ácido para formar el ácido salicílico deseado. Los ácidos carboxílicos son compuestos caracterizados por la presencia del grupo carboxilo, COOH, unido a un grupo alquilo o anilo. Cuando una cadena carbonatada presenta un solo grupo carboxilo, los ácidos se llaman monocarboxílicos o ácidos grasos. Estos son compuestos con geometría triangular planar. Presentan el hidrógeno ácido en el grupo hidroxilo y se comportan como base sobre el oxígeno carboxílico. El ensayo de yodato-yoduro. La reacción que vemos a continuación es donde el ácido se combina con una mezcla de yodato de potasio, que es el KIO3, y yoduro de potasio, que es el KI, en donde se produce que la liberación del yodo, que se da porque el medio es débilmente ácido, lo que se identifica al ácido carboxílico y produce el yodo molecular. Sirve para la coloración azul que adquiere el medio de la reacción al agregar una sustancia en almidón. De igual manera, se observa que solamente pasa cuando hay reacciones con ácidos y que el almidón es el revelador que cuando se torna azul rojizo
Es porque el almidón es un polímero y cuando está en presencia de I2 se forma un complejo y este es el que da el color. Prueba de aromaticidad. Esta prueba se realiza en este compuesto. Aquí tiene un anillo aromático. Es un compuesto orgánico cíclico conjugado que posee una mayor estabilidad debido a la deslocalización electrónica en enlaces pi. A continuación vemos la reacción. Tenemos 3 moléculas de ácido salicílico. Al reaccionarlas con tricloruro de aluminio se obtiene el producto correspondiente. Acilación de Friedel-Crafts. Tiende a ser naranja o rojo porque puede absorber bastante energía. Este tiene una longitud de onda grande y un movimiento de electrones. Cuando esto pasa y se une al tricloruro de aluminio, hay una sustitución electrofílica aromática. Gracias a esto, el cloruro de aluminio tiende a ser de un color rojizo. A continuación, vemos unas aplicaciones a nuestras carreras. Las aplicaciones en biología son como conservantes y control biológico. El ácido salicílico y su participación en la resistencia a patógenos en plantas. A la ingeniería ambiental tenemos que esto nos sirve para mirar suelos o sedimentos que hay en el sistema. Como se puede ver, acá hay un ejemplo de la actividad microbiana en suelos y sedimentos en el sistema de Córdoba, Juan Amarillo, acá en Bogotá. También el ácido salicílico sirve como fungicida. En la Universidad Autónoma de Querétaro se desarrolló un fungicida a base de ácido salicílico o ácido 2-hidrobencénico como una alternativa ecológica para los agroquímicos utilizados actualmente en los cultivos de jitomate. Conclusiones. Se dieron a conocer las diferentes metodologías químicas establecidas para el análisis químico orgánico cualitativo a través de la realización de ensayos químicos de características tanto físicas como químicas de una muestra problema, así como la identificación de grupos funcionales orgánicos. De igual manera, se obtuvo información general respecto a una muestra problema. En este caso fue el ácido salicílico, que a partir de la observación y descripción de las descripciones físicas y los ensayos organolépticos de la misma. Se evaluó el comportamiento ácido-base de una serie de muestras químicas mediante la reacción con indicadores de coloración, ácidos fuertes y bases fuertes en medio acuoso. Se observó cómo se realizan ensayos preliminares de diferenciación de los grupos funcionales, como los alcanos, alquenos, alquinos y aromáticos para una serie de muestras químicas patrones. Estas son algunas referencias que utilizamos para la presentación